Muy bien. Eh, Quiero dar la bienvenida a todos aquellos que se pudieron conectar en esta mañana y gracias por aquellos que están vía Zoom y también aquellos que después, posteriormente, van a través de YouTube. Lo que voy a hacer es voy a pedir que todos pongan su audio en mute, así podemos, así no hay feedback de sonido entre la enseñanza y el sonido. Gracias. Y también quiero dar la bienvenida a aquellos que están aquí presentes. ¿Por qué no me permiten que oremos? Vamos a dar comienzo. Hoy vamos a continuar con nuestra serie, el Evangelio según Jesucristo, y lo que vamos a estar haciendo, viendo esa última parte que comenzamos ya la semana pasada, que cómo Jesús define el Evangelio. Y vamos a concentrarnos en lo que significa, lo que es la verdadera fe salvadora, y qué significa, cuál es la naturaleza de esa fe salvadora. Y como pasaje principal que vamos a estar viendo al comienzo va a ser Santiago capítulo 2, en los versículos 14 en adelante. Así que lo voy a tener en la pantalla en unos momentos más, pero para que también aquellos que están en vía Zoom tengan sus Biblias, aquellos que también a través, posteriormente lo van a ver esto a través de YouTube, tengan sus Biblias también preparadas ahí en Santiago capítulo 2, versículo 14, y también vamos a ir viendo otros pasajes más de la Biblia que los voy a ir llevando y navegando. Lo voy a tener en la pantalla, la mayoría de ellos, y si no los tengo en la pantalla, les voy a mencionar el pasaje para que entonces ustedes los puedan buscar y marcar en sus Biblias. Pero ¿por qué no oramos? Y le encomendamos esta mañana al Señor, que el Señor nos guíe a través de esta hermosa y preciosa enseñanza de su palabra. Padre, te alabamos y te exaltamos. Te damos tantas gracias, Señor, que en este día podemos venir delante de tu presencia para alabarte y adorarte, Señor, y honrarte y decirte, Señor, que te amamos, porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias por el sacrificio de la cruz, gracias porque por medio de lo que Cristo hizo por nosotros, y nosotros al haber puesto nuestra fe en Él, ahora, Señor, tu palabra nos dice que somos aceptados en el amado, y Señor, ahora queremos honrar en este tiempo juntos en el cual compartimos tu palabra y queremos aprender tu palabra. Y pedimos que tu Santo Espíritu sea quien ilumine nuestro entendimiento, Señor, para poder no solamente comprender de una manera intelectual, pero también de poder aplicar cada día a nuestras vidas tu palabra. Que como dice tu palabra, de ser hacedores de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos cada día de hacerlo a través de tu gracia, a través de tu Santo Espíritu, que está operando cada día en nuestras vidas para hacernos cada vez más, Señor, más y más a la imagen de Cristo. Te alabamos y te exaltamos y lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahí tengo aquí en la pantalla, como pueden ver ya en la pantalla, la presentación, y voy a marcar si esto funciona. Ahí está. Me gusta lo que Paul Washer, el evangelista y predicador y maestro también, Paul Washer, dijo una vez, ahí lo tengo en la pantalla, él dice: la señal de una obra genuina de Dios en el corazón es que comenzó a odiar el pecado que una vez amó y amar la justicia que una vez ignoró. Y eso es un resumen, yo diría, de lo que hemos estado nosotros hablando ya por semanas y semanas acerca del significado de lo que es ser cristiano, lo que significa el de seguir a Cristo, lo que significa el hecho de yo ser salvo. Muchos dicen ser cristiano, pero sus vidas y prioridades indican completamente lo contrario. Entonces la pregunta que a veces, la pregunta que queremos hacer, ¿es posible decir que soy cristiano, pero por mi constante, y hago un énfasis en esa palabra, por mi constante comportamiento y conducta de negar el obedecer a Cristo, realmente me hace ser cristiano o de ser cristiano? ¿Es esa una persona que es salva o es la característica que debemos de ver en alguien que dice ser un seguidor de Cristo? Y esas son preguntas que lo vamos a ver en el Evangelio o en Santiago, en esta carta que Santiago escribió a este grupo de cristianos judíos que estaban siendo perseguidos. Él aclara ese punto y aclara el punto de realmente diferenciar, decir, hey, la verdadera fe salvadora va a producir un cambio en nuestras vidas.
La pregunta que debemos hacernos, ¿es suficiente decir que creo en Jesucristo y con eso ya basta para decir que soy cristiano? ¿O que una vez hice una oración de fe o pasé al frente de un púlpito y con eso ya es suficiente para que entonces yo soy cristiano ya? O sea, ya con eso me basta. ¿O hay algo más que debemos de ver en nuestras vidas, ¿no es cierto?, que nos dan la evidencia, y esa es la palabra que quiero encontrar, que da una evidencia de una verdadera fe salvadora, que da una evidencia a un cambio de vida. ¿Por qué el mensaje, o la misión, perdón, de Sugar Creek es de amar y guiar a todas las personas a qué? A experimentar que un cambio de vida en Cristo? O sea, ¿por qué hablamos de un cambio de vida? Porque ese es realmente lo que ocurre cuando venimos a poner nuestra fe en Cristo. Ahora, no quiere decir, de ninguna manera yo estoy hablando acá de una perfección absoluta. Los cristianos, como cristianos, seguimos pecando todos los días en pensamientos, en intención en nuestro corazón, aún en nuestros actos y nuestras acciones. Pero de ninguna manera eso, o sea, lo que hablábamos es de cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas y venimos a poner nuestra fe en Cristo Jesús, hay un cambio de dirección en nuestras vidas. O sea, porque tenemos que entonces empezar a entender y definir y contestar a la pregunta, ¿cuál es el significado entonces de que en Cristo somos nuevas criaturas? Porque la palabra de Dios nos dice eso, que ahora en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Y qué significa que las cosas viejas pasaron? Porque entonces tenemos que empezar a entender de que, de que, de que ese es nuestro patrón, esa es la verdad objetiva que nosotros leemos en la palabra de Dios. Y tenemos que entonces observar y ver que ese debe de ser, ¿no es cierto?, la experiencia de todo cristiano. O sea, cuando decimos que las cosas viejas, que aquí son hechas todas nuevas y las cosas viejas han pasado, es que quiere decir que hay un cambio de dirección en mi vida, en tu vida. O sea, y entonces eso es lo que estamos viendo y contestando a través de esta serie. Cuando vemos que el llamado del Evangelio es a un arrepentimiento, y eso lo vimos la semana pasada. Vemos que el tema principal, que cuando Jesús anunciaba y predicaba, dice, el reino de Dios, y cuando el primer mensaje que Jesús trajo después, o sea, al comenzar su ministerio, era de que el reino de Dios se ha acercado a ustedes, porque Él era la personificación del reino. Él es el rey esperado, el rey que iba a venir. Y Él dice, arrepiéntense. Es que vemos que el arrepentimiento era esencial, ¿no es cierto?, para entrar al reino. Y como vimos la semana pasada, la fe y el arrepentimiento van mano a mano, están entrelazados los dos. Porque una verdadera fe, el yo poner mi fe en Jesucristo, va a traer un verdadero arrepentimiento en mi vida. Y un verdadero arrepentimiento es la señal o la indicación de haber tenido realmente una verdadera fe salvadora. ¿Se dan cuenta? O sea, las dos van mano a mano. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora en esta sesión. El llamado a la fe del Evangelio. ¿Y qué significa ese llamado a la fe? ¿Qué significa la fe? ¿Cuál es la naturaleza de la fe salvadora que leemos en la palabra de Dios? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de la palabra fe? Claro, podemos ir a Hebreos capítulo 11 y leer, ¿no es cierto?, la definición de fe. Y vamos a ver cuáles son los elementos de una fe verdadera, del creer, porque cuando hablamos de fe es sinónimo de creer, ¿no es cierto? ¿Pero qué significa? ¿Es simplemente creer o ese creer tiene elementos, o sea, cuando es en referencia a esa fe salvadora? Porque acuérdense, y me estoy adelantando un poquito, y lo vamos a leer ahora en Santiago, que aún los demonios creen y tiemblan. Entonces vemos que no solamente es el factor de creer, que el creer es decir, bueno, yo afirmo que eso es una verdad. Los demonios afirmaban que Jesucristo era el Hijo de Dios. Aún lo menciona, porque ¿qué has venido hoy, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido a atormentarnos? O sea, sabían que no era el tiempo todavía de ellos ser atormentados, porque todavía no había venido el fin del mundo, el final de los tiempos. Pero vemos que ellos sabían quién era Jesús,
confirmaban la verdad de que Él era el Salvador, el Señor, el Hijo del Dios Altísimo. Pero eso no significa que ellos creían, porque faltaba el elemento de confiar, de obedecer, de someterse. Los demonios no se sometían, no se someten a Dios, están en rebeldía contra Dios. Bueno, me adelanté un poquito, pero regresemos un poquito acá a lo que vemos en la pantalla. El llamado a la fe del Evangelio, y esto es un resumen de lo que significa esa fe salvadora, el llamado a la fe del Evangelio presupone que los pecadores deben arrepentirse de sus pecados y someterse a la autoridad de Cristo. Eso es lo que enseña en una sola oración lo que es la fe salvadora, o lo que produce esta fe salvadora. O sea, produce un arrepentimiento en nuestras vidas, que aún eso es un don de Dios. O sea, lo vimos la semana pasada. Ese arrepentimiento es de la gracia de Dios que viene a nuestras vidas y nos viene y nos trae arrepentimiento. Y aún la fe, como vamos a ver en unos momentos más, es un don de Dios. Pero eso es lo que presupone. O sea, lo que vamos a estar viendo acá, o el problema que vemos hoy en día, de que no toda fe es redentora. No toda persona que proclama decir que ha puesto su fe en Jesucristo realmente es salva. Y no lo digo yo, o sea, Jesucristo mismo lo dijo muchas veces. Aquel que me dice Señor, Señor, y le dice, bueno, hemos hecho milagros, hemos predicado en tu nombre, y al final Jesús, creo que eso está en Mateo 7, cuando Jesús le dice, al final le dice, no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, wow, acá son personas que supuestamente decían que eran seguidores de Cristo y aún fueron y predicaron en el nombre de Jesús, pero vemos que por el hecho de no haber experimentado realmente ellos en sus vidas un verdadero arrepentimiento, y vemos que no eran salvos. No toda profesión de fe es auténtica, eso es lo que vamos a estar viendo. Y ahora, en lo que el pasaje de Santiago 14 al 26, que lo voy a tener en la pantalla en el próximo slide, nos habla acerca de eso. Santiago dice que la fe sin obra es muerta y no es, no se, o sea, no puede salvar, que es inútil. Eso es lo que vamos a ver ahora en un momento más. Este tipo de fe muerta, que nos referimos como credulismo fácil, elimina el arrepentimiento y borra los elementos morales del creer. Elude la obra de Dios en el corazón del pecador y hace lo que hace de la progresiva entrega al Señor como algo opcional. No es una opción cuando uno viene a Cristo a obedecer a Cristo. Nuevamente repito, no es una condición, la obediencia no es una condición para ser salvo, porque sabemos que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, por medio de la fe, y no es por obras. O sea que en ninguna manera estamos diciendo que por yo ser obediente puedo entonces levantarme el cuello y decir, me estoy ganando la salvación, o de alguna manera estoy ganando mis méritos, ¿no es cierto?, con Dios, o tener mayor favor con Dios. Como ya vamos a ver nuevamente el pasaje que hemos estado viendo vez tras vez, Efesios 2, 8 y 9. Pero ahora veamos lo que Santiago menciona acerca de esta fe o esta credulidad o esta fe fácil, como la menciona Santiago, él habla de una fe que es muerta. Él usa una palabra mucho más dura, o sea, de tan solo decir credulidad o fe fácil. Es bien directo, o sea, Santiago en su enseñanza acá en Santiago capítulo 2. Y si vamos a capítulo 2, lo tengo aquí en la pantalla, yo no sé si pueden ver, yo puse diferentes colores, algunas porciones o pasajes, tal vez no lo pueden ver, pero lo voy a mencionar, porciones de este pasaje que quiero enfatizar, y tal vez no vamos a ir desmenuzando tan profundamente este pasaje, pero voy a dar, diríamos, en su contexto, voy a dar qué es lo que Santiago está diciéndonos acá, o lo que nos está enseñando Santiago acá. Y por supuesto, él está hablando acerca de el ser un cristiano auténtico, y se acuerdan, meses y el año pasado lo vimos eso en la enseñanza que el pastor Juan Carlos trajo acerca de lo que significa el de ser un cristiano auténtico, y se basó en la enseñanza de todo lo que es la epístola de Santiago. Pero si tienen ahí sus Biblias, vayan ahí el pasaje del versículo 14 al 26. Lo voy a leer
y pueden seguirlo en la pantalla. Yo sé que traté de ponerlo lo más grande posible porque este televisor no es tan grande, pero bueno. Pero si tienen sus Biblias, síganme en sus Biblias en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Dice así la palabra de Dios. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana, y acá da un ejemplo, ¿no es cierto? De un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y hace una comparación de qué sirve de decirle a la persona, yo te voy a ayudar y no te preocupes, calentate, estate bien, tranquilo, te voy a suplir tus necesidades, y después no lo hace. ¿De qué sirve esas palabras vacías? Y lo usa con la comparación de la fe. ¿De qué sirve decir que hemos puesto nuestra fe en Cristo si realmente en nuestras vidas no hay fruto en nuestras vidas que demuestren que hemos venido a tener un cambio de vida? Y no estoy hablando de perfección. Yo no sé por qué tengo que repetir esto muchas veces, porque a veces personas que no son partidarias de estar de acuerdo de que realmente aquellos que profesan fe en Cristo Jesús o que dicen ser seguidores de Cristo tienen que demostrar realmente frutos de arrepentimiento, dicen, no, lo único que basta es de decir que uno cree en Jesucristo y después no importa, porque así muchos predicadores y maestros están enseñando eso hoy en día, de que dicen, no importa cómo la persona esté viviendo, porque es por gracia que somos salvos. Entonces, es una gracia barata, yo le llamo a eso. O sea, no es la gracia que tiene un costo, que realmente es la gracia verdadera, que la palabra de Dios nos dice que esa misma gracia produce ese cambio. Bueno, y acá está usando ese ejemplo, acá Santiago. Sigue diciendo Santiago en el versículo, termina en el versículo 17, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19, acá usa nuevamente un ejemplo. Dice, tú crees que Dios es uno. O sea, tú dices que tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Haces bien, dice. También los demonios creen y tiemblan. O sea, wow, qué palabras duras que está usando acá. Usando otro ejemplo de una fe que es muerta, una fe que es simple, una fe de labios, una fe tan solo de simple, de sencilla o superficial, vamos a usar esa palabra. Versículo 21, 20, pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril, pregunta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como el resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Wow. Muchos han malinterpretado este pasaje en decir, bueno, necesitas obras para poder ser salvo. Y no es lo que Santiago acá está enseñando. Acá lo que Santiago nos dice es que la fe sin obras es una fe muerta, porque le falta las obras o sea, la falta de obras revela una vida que no ha sido cambiado o un corazón que no ha sido transformado, un corazón que no ha sido regenerado. Y lo que Santiago acá nos está diciendo es que nuestras obras no nos hacen, justos delante de Dios. Lo que nos dice es que la verdadera fe salvadora sí demuestra, o sea, es demostrada a través de nuestras obras. O sea que la verdadera fe salvadora va a producir en nuestras vidas obras. O sea, no es al revés. Las obras no producen una fe salvadora y por ende somos salvos por nuestras obras. Pero es al revés, ¿no es cierto? Es
que cuando nosotros venimos a arrepentimiento y ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y hay un cambio de corazón, hay una regeneración, hemos nacido de nuevo, porque eso es lo que significa. ¿Qué significa el hecho de nacer de nuevo? Hablábamos de eso semanas atrás acerca de la regeneración, y esa regeneración entonces va a producir buenas obras en nuestras vidas, o obras dignas de justicia, obras de justicia, por decirlo así. Así que eso es lo que Santiago está diciendo acá. Y es interesante el ejemplo que usa de los demonios, porque habla de que los demonios en sí creen, o sea, afirman que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios Altísimo. Pero la gran diferencia es que los demonios conocían la identidad de Jesús, pero no se sometían a Él. No confiaban en Él, no se someten a Él. Y de la misma manera, acá en este ejemplo que trae Santiago, que le dice, tú, cuando él dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, está hablando, ¿no es cierto?, a su audiencia, pero también le dice, cuidado, de que no creas que el simple hecho de decir, bueno, yo creo en Jesús, ya con eso soy salvo, porque él da ese ejemplo de los demonios. Right? Entonces, hablábamos, y lo que voy a hablar después más adelante, que es el elemento de la fe, no es solamente creer, o sea, la fe salvadora es el elemento no solamente de creer, pero es también de confiar. O sea, me acuerdo muchos años atrás un pastor daba el ejemplo, decía, ¿cuál es la diferencia de tan solo creer y el hecho de tener fe? Él decía, bueno, tú puedes creer que esta silla, acá estoy dando un ejemplo de unas sillas que tenemos acá alrededor de las mesas, dice, tú puedes decir, yo te pregunto, ¿tú crees que esa silla puede aguantar el peso de tu cuerpo y no se va a romper cuando tú te vas a sentar? Y tú me puedes decir, sí, yo lo creo, pero hasta que tú no te sientas en esa silla, realmente no estás ejercitando la confianza, la obediencia de tus palabras. Y lo veo como un lindo ejemplo de entender eso, porque eso es exactamente lo que acá Santiago está hablando, de que, y nuevamente, no lo estoy diciendo en el sentido de que es obra nuestra, porque tener cuidado acá. Acá no está diciendo Santiago que por tu esfuerzo, por tus obras, vas entonces de esa manera producir una fe que va a salvar. No, es como yo les dije, es primeramente la fe salvadora va a producir en nosotros un cambio de vida, un cambio de comportamiento, un cambio de conducta. No perfecto, no estamos hablando de perfección, porque ahora progresivamente Dios está perfeccionando nuestras vidas a través de su Santo Espíritu, a través de ese proceso de santificación. Pero la salvación viene. Yo quería compartirles rápidamente un pasaje que los compartían anteriormente, que es Ezequiel 36, para que ustedes vean que en el Antiguo Testamento también hablaba acerca de este cambio de vida, hablaba de un cambio de corazón, hablaba del nuevo nacimiento, que no es el nuevo nacimiento no es tan solo una doctrina que lo vemos, o enseñanza que lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se confronta con Nicodemo en Juan capítulo 3, sino que lo vemos que también fue profetizado a través del profeta Ezequiel en el capítulo 36, en los versículos 26 y 27. Lo voy a leer rápidamente, pero quiero que ustedes extraigan de ahí, vean de cómo ese cambio de vida lo produce Dios en nosotros a través del nuevo nacimiento, a través de la fe en Él. Dice, os daré, acá prometiendo, o sea, lo que va a ocurrir cuando venga el Mesías, cuando venga el Salvador y cuando la obra que Dios va a hacer, la obra de salvación que Dios hace en nuestras vidas. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y acá está el clave, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y está en mayúscula espíritu, porque está hablando de que acá, cuando venimos a la fe en Cristo Jesús, que ahora somos templo del Espíritu Santo, somos sellados con las arras del Espíritu, con la promesa del Espíritu. ¿Ok? Y dice, y haré, fíjense que dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Wow, ¿qué está hablando ahí de que haré que andéis? De hacer, de un hecho, de obras, en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos y los pongáis, ¿por qué? Por obra. O sea que acá está hablando de obras de justicia, acá está hablando de
de llevarnos a obediencia. La fe que salva, el nuevo nacimiento, va a ser llevar siempre al cristiano, al seguidor de Cristo, a desear siempre, a querer caminar en obediencia. No quiere decir que siempre caminamos en obediencia, sino que, sabemos que Dios es el que hace la obra en nosotros, pero sí no siempre somos obedientes, sino que muchas veces somos desobedientes en nuestro comportamiento, pero siempre el Espíritu Santo va a llevarnos, aun cuando somos desobedientes, a venir a arrepentimiento, a confesar nuestros pecados, como dice Primera de Juan 1:9, y nuevamente volver a tener comunión con Dios. ¿Okay? Pero ese es un proceso que constantemente está ocurriendo en tu vida y en mi vida. O sea, el hecho de confesar nuestros pecados debemos de hacerlo diariamente. El hecho ¿por qué? Porque como les decía, como cristianos pecamos aún en pensamientos, pecados de omisión o de comisión. Lo que debo de hacer no lo hago, y lo que no debo de hacer, eso hago. O sea, constantemente eso está ocurriendo en nuestras vidas. Pero ese es el proceso de santificación. El hecho de saber que que soy un pecador y que necesito arrepentirme y que tengo que confesar mis pecados, es ese proceso que Dios constantemente está trabajando en la vida de un verdadero cristiano. ¿Okay? Estamos de acuerdo con eso. No sé, alguien levantó las manos. No sé si necesitan, alguien quiere hacer alguna pregunta que están en línea. Pero bueno, si no, vamos a continuar. Veo unas manitos levantadas ahí y quería estar seguro de que no si querían hacer alguna pregunta o no. Bueno, seguimos. La naturaleza de la fe verdadera. O sea, ¿cuál es la naturaleza de esta fe salvadora que hemos estado hablando y que Santiago nos habla acerca de esta fe que no es muerta, sino que es una fe que produce obras? ¿Okay? O que por lo menos se puede ver a través de las obras que hacemos. Esta fe fácil dice que se puede tener fe en el momento de la salvación, o sea, regresando nuevamente a la fe que es muerta, la fe que Santiago menciona aquí en Santiago capítulo 2, él habla de esta fe que es muerta, yo la menciono como una fe fácil o una tan solo credulidad, dice que se puede tener fe en el momento de la salvación y que no se necesita tener nunca más. Eso es lo que algunos están ahí por ahí enseñando, de que con el hecho de haber hecho una profesión de fe una vez, ya eres salvo y tu vida no tiene que mostrar nada, ningún cambio de vida. Puedes continuar, o sea, prácticamente decir, no es necesario la obediencia para ser salvo. Y aunque yo entiendo a veces cómo lo quieren usar esas palabras, yo entiendo que la salvación, como decimos, es por gracia, por medio de la fe, no soy salvo porque soy obediente, sino que la obediencia viene porque ahora porque ha habido un cambio en mi vida, tengo un nuevo corazón. No sé si me explico. Y a veces quieren confundir eso, decir, bueno, si yo hablo de que aquel que dice ser cristiano tiene que desear caminar en obediencia, se puede malinterpretar que ahora yo estoy hablando de una salvación de obras. Y de ninguna manera, eso está muy lejos de lo que estoy tratando de decir hoy en esta mañana. Pero muchos lo malinterpretan de esa manera. O por lo menos quieren interpretarlo de esa manera para justificar de que entonces el extremo de esa fe fácil o de esa gracia barata fue como una vez me encontré con un hermano en Cristo, por lo menos hermano en Cristo, pensé que era un hermano en Cristo, porque iba a la misma iglesia que íbamos juntos, él venía a mis clases, después se alejó de la iglesia y terminó yendo a una iglesia que más bien es una falsa enseñanza, una secta que se llama gracia solamente. O sea, ese tipo de iglesia enseña de que como cristianos ya no pecamos más, porque estamos bajo la gracia. Entonces yo una vez me encontré con él y le dije, entonces, ¿qué significa? Y él me quería a mí como predicar a mí acerca de esa nueva enseñanza que él estaba recibiendo. Decir, bueno, ya somos cristianos, yo no peco más, ya nunca peca más, ya no peco más, nunca más. Entonces yo decía, pero cuando tú mientes o cuando tú no haces algo que tú debes de hacer, ¿no es cierto? Porque pecamos pensamiento, en intención del corazón o a través de acciones. ¿Qué significa? No, yo no estoy pecando. Digo, ¿cómo puede ser eso?
O sea, yo entiendo de que sí, nuestros pecados, pasado, presente y futuro, han sido perdonados y han sido cargados en la cruz del Calvario por Cristo. Cristo vivió esa vida perfecta que tú y yo nunca íbamos a poder vivir. Y ahora tenemos una justicia que no es mi propia justicia, sino es la justicia de Cristo, que ha sido imputada a mi favor. Pero el hecho de decir que como cristianos no pecamos más, eso no es correcto. Eso yo creo que es una licencia al pecado. No desarrollan una convicción. Ahí está. Algo pasajero. Viven el momento de la fe. Por eso Jesucristo cuando sanaba, que decía que no pecaran más. Así es. Era para que ellos desarrollaran esa convicción. Así es. Uh-huh. Uh-huh. Y que esa fe es constante. No es una fe de una sola vez. Y buen punto. Sí, sí, no, correcto. O sea, de que constantemente, o sea, dice, el justo por la fe vivirá. O sea, que no es algo momentario, temporal, de que hice una sola vez esta profesión de fe, entonces después no importa cómo yo viva. Entonces podemos regresar a ese punto y decir, bueno, nunca hiciste, realmente nunca tuviste la convicción, el hecho de un verdadero genuino arrepentimiento, un cambio de vida. Porque no hay ninguna inclinación, no hay ningún patrón en tu vida que se incline a querer vivir en obediencia. Esa es la gran diferencia, ¿no es cierto? Que ignora, es lo que decía, lo que leí de Paul Washer al principio, ¿no es cierto? Lo que antes ignorábamos, ahora deseamos, hay un deseo. Pablo mismo en Romanos 7, él no dice haberlo alcanzado y que ya él es perfecto, sino él dice, a veces lo que yo quiero hacer no lo hago. O sea, él está frustrado, dice, miserable hombre de mí. O sea, ahora lo vamos a leer en Romanos 7, pero regresemos aquí en la pantalla acerca de viendo la verdadera naturaleza de la fe salvadora. El creer no es un acto de una sola vez, lo que decíamos, René, sino que el verdadero fe persevera hasta el fin. Según Timoteo 2:12 nos dice, si perseveramos, también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. Y acá está hablando de eso, está hablando precisamente acerca de esa verdadera fe salvadora, aquel que realmente profesa ser cristiano, va a perseverar. Puede ser que caiga en el camino, puede ser que peque, y hay cristianos que hacen pecados horrendos y horribles. O sea, tenemos el caso de David y las consecuencias que eso trajo en la vida de David y en su familia. Que no, las consecuencias no pudieron cambiar, pero vemos que él vino después finalmente a un arrepentimiento, y lo vemos claramente en el Salmo 51. Pero bueno, ahí vemos la perseverancia de los creyentes. Y la perseverancia es la característica, como lo tengo ahí en la pantalla, de los verdaderos creyentes, mientras que la deslealtad o la incredulidad o la desobediencia y la diserción revelan un corazón incrédulo. ¿Okay? El de continuamente no desear caminar en obediencia. ¿Okay? Muy bien. Continuamos. Acá lo tengo. ¿Qué es entonces la fe según la Biblia? La semana pasada habíamos visto el arrepentimiento y que es un elemento decisivo, ¿no es cierto?, de la fe auténtica. Vimos cómo el arrepentimiento tiene tres elementos. El elemento intelectual de la mente, o sea, de que yo sé que soy pecador, o sea, de admitir que uno es pecador. El otro elemento es la parte emocional de nuestras emociones, de la convicción que trae cuando venimos a arrepentimiento, de que trae una tristeza, que trae un pesar. O sea, generalmente eso es lo que ocurre cuando venimos a arrepentimiento. Pero está el tercer elemento, que es también, los tres tienen que ir juntos. Porque hay gente que tiene tristeza, tal vez, o remordimiento, usemos esa palabra, pero realmente no tienen un verdadero arrepentimiento, como fue en el caso de Judas. Judas, a diferencia de Pedro, Pedro tenía una verdadera fe salvadora. Judas nunca fue salvo, aunque era un discípulo, entre comillas, y estuvo en el círculo, diríamos, íntimo de Jesús, de los 12, y hizo milagros, porque cuando salieron de dos en dos, salieron a predicar el Evangelio. Dios utilizó las vidas de ellos, pero uno dice, ¿cómo puede ser? Pero así ocurre, así como es en el caso de Judas.
así bien es el caso hoy en día en muchos círculos cristianos, de que eso también está ocurriendo. Pero bueno, el propósito de este mensaje es de que aquellos que me están escuchando, aquellos que están escuchando esta enseñanza, es de que también, como nos dice la palabra de Dios en Pablo en 1 Corintios, de que nosotros también nos examinemos nosotros mismos si nosotros estamos verdaderamente en la fe. Y bueno, ese es el propósito, de que sepamos la definición que Jesucristo le da en su evangelio, lo que significa el poner la fe en Jesucristo, lo que significa el seguir a Cristo o ser un seguidor de Cristo. Muy bien, entonces ahí en Hechos 11, 18, hablando del arrepentimiento, que hablábamos que es también un don de Dios, o que Dios concede el hecho de arrepentirnos, dice, y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles que ha concedido Dios le ha concedido, les ha dado Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. O sea que vemos acá, en este pasaje de Hechos, los discípulos que eran judíos, los primeros discípulos que eran judíos, se admiraban de ver que aún los gentiles venían también al arrepentimiento y venían a la fe en Jesucristo, ¿okay? Porque el evangelio era también para ellos también, para los gentiles. Y bueno, y vemos que ellos hacen esta exclamación acá de que se le ha concedido, o sea, Dios ha concedido el arrepentimiento a estos gentiles. Entonces lo vemos como un don, o sea, Dios concede a través de su gracia, en ese cambio de corazón, como lo leímos en Ezequiel, que pone un nuevo corazón. El corazón de piedra es el corazón duro, incrédulo, que no reacciona al evangelio. Pero cuando él dice que pone un corazón de carne, o sea, estamos hablando que es el corazón que ahora está sensible a oír el evangelio, a oír la palabra y a venir a arrepentimiento. Es como el corazón que lo vimos en las parábolas, el terreno que era el terreno bueno, el terreno que acepta, o sea, recibe la semilla, que es la palabra de Dios, y germina y produce fruto. Bueno, ese es el ejemplo acá. Muy bien, continuamos. Entonces vemos que esta fe, la fe según la Biblia, es una fe que es un don sobrenatural de Dios, como dice Efesios 2, 8 y 9, lo tengo en la pantalla. Nuevamente, usamos este pasaje para que entonces veamos que la fe, aún la fe que nosotros ponemos en Jesucristo, no es de parte nuestra. Nuevamente, no podemos levantarnos el cuello y decir, bueno, yo, por yo creer en Cristo, ahora yo soy salvo, sino que aún, si no fuera que Dios toma la iniciativa en iluminar mi corazón, de nacer de nuevo, de poner un nuevo corazón en mí, entonces yo nunca tendría esa fe para poder responder en arrepentimiento. Y lo vemos ahí en Efesios 2, 8 y 9, que dice, porque por gracia habéis sido salvos, por regalo de Dios. Dice, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, o sea, nuevamente bien claro, o sea, no es de vosotros, no es esta fe, o sea, es un regalo de Dios, es un don de Dios, viene por la gracia de Dios, sino que es, ¿qué? Don de Dios, es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, nuevamente ahí lo enfatiza, para que nadie se gloríe. Ahora, es interesante porque si seguimos leyendo en el versículo 10, que es el último versículo, ahora sí empieza a hablar de obras que Dios había preparado de antemano que nosotros anduviésemos en ella. Entonces acá vemos claramente, similar a Santiago 2, de que la fe salvadora, esta fe que es un don de Dios, que lo dice ahí, y no es por obras, produce en nosotros, va a producir buenas obras. Fíjense, termina diciendo ahí en esa porción, versículo 10 dice, porque somos ¿qué? Hechuras suyas, somos obra de Dios. Creados que en Cristo Jesús, ¿para qué? Somos creados para un propósito, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora que somos salvos, ahora que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, lo que se espera de nosotros como hechuras de Dios, que ahí lo dice en el versículo, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para qué? Para buenas obras. No sé cuánto tengo que enfatizar esto, pero es importante porque mucha gente ignoran, o sea, ignoran lo que es realmente el ser cristiano, el ser un seguidor de Cristo, y lo que significa esta fe salvadora que Jesucristo menciona en su palabra y que los apóstoles afirmaban también, como lo vemos en el apóstol Pablo en este pasaje.
Muy bien, este pasaje entonces nos enseña que la fe no es algo no es producido por voluntad humana, sino que es un don de Dios otorgado en su plena soberanía. Fíjense lo que dice Filipenses 1:29, lo tengo ahí en la pantalla. Porque a vosotros se ha concedido, nuevamente ahí está esa palabra, se ha concedido por amor de Cristo, no solo creer, o sea, ¿ves? Se nos ha concedido por amor de Cristo, no solo el creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Pero ahí vemos nuevamente, el hecho del creer ha sido concedido, ha sido dado por Dios, como don de Dios. ¿Ok? Y como don divino, que es la fe, o sea, vemos que no es transitoria, es algo que constantemente crecemos en esa fe, estamos siendo perfeccionados en esa fe a través de ese proceso de santificación, porque claramente nos dice Habacuc 2:4, dice que el justo por su fe que vivirá. Y es constante, como lo decíamos René correctamente, no es un evento de una sola vez en la vida de la persona, sino que ahora esa misma fe salvadora es esa misma fe que está produciendo en nosotros, en nuestras vidas, ese proceso de santificación y de perfeccionamiento, usemos la palabra, de hacernos a la imagen de Cristo. O sea que esa fe es una fe que es obra de Dios. O sea, y si decimos que somos hechura suya, si decimos que aquí estoy convencido de esto, de que aquel que comenzó la buena obra en mí, dice Filipenses un poquito más atrás, en el versículo 6, perdón, dice, estoy convencido de esto, estoy seguro de esto, de que aquel que comenzó la buena obra en mí, dice que la perfeccionará. ¿Cuál es esa buena obra que Dios comenzó en ti y en mí? Es la obra de la salvación. Y va a ser perfeccionada hasta la venida de Cristo. Y bueno, no quiero entrar tanto en detalle en eso, pero es exactamente eso. Entonces esa fe salvadora va produciendo en nosotros, que es un don de Dios, produce en nosotros ese cambio de vida, ese perfeccionamiento. Y es de esperarse, de verlo en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y claro, hay diferentes niveles del crecimiento, de la madurez espiritual, de ese proceso de santificación en cada uno de nosotros. No somos todos iguales en nuestra madurez espiritual, en nuestro crecimiento espiritual. Pero sí hay un cambio de vida, sí hay una buena obra, y es la obra de Dios. Y si yo pienso que es obra de Dios, entonces la obra de Dios no es a medias, sino que va a producir el propósito por el cual Dios lo hizo en nosotros, ¿no es cierto? Aún en eso Dios se lleva la gloria, ¿no es cierto? De que no es por obra nuestra, aún el mantener nuestra fe y nuestra salvación, por decirlo así. Eh, el hecho yo creo firmemente que la salvación no se pierde, pero sin embargo tenemos que tener cuidado de que no lo usemos eso como pretexto de decir, bueno, yo hice una profesión de fe, quiere decir entonces que no se pierde mi salvación, yo tengo vida eterna, pero después nuevamente caemos en ese punto de que esa persona realmente no tiene una verdadera fe salvadora, sino tiene una fe muerta. ¿Por qué? Porque no vemos obras de justicia en su vida. Entonces no es que pierde su salvación, como yo lo dije muchas veces ya, es que esa persona nunca fue salva. Esa persona como Judas. Judas no perdió su salvación, o sea que había sido salvo, porque yo creo que la salvación no se pierde una vez que realmente uno ha venido verdaderamente a poner su fe en Jesucristo y ha habido un cambio de vida, y ha sido regenerado, y ahora dice aquí que son todas las cosas hechas nuevas, no hay un retroceso de eso y hay un cambio, no, de ninguna manera. Pero bueno, la fe que Dios da no se puede evaporar, ahí dice, no es algo transitorio, nunca porque es la obra de salvación que Dios inició con el don de fe. Y ahí, bueno, ahí lo que yo me adelanté ya a decirles, Filipenses 1:6, que Dios es el que comienza esa buena obra en cada uno de nosotros. O sea, que la fe que Dios otorga comprende entonces tanto el deseo como la capacidad de obedecer a su voluntad. De ahí la parte que empezamos a entender, que esa fe salvadora, como Santiago lo dice, va a producir buenas obras en nosotros, es lo que acá Filipenses 2:13 también se refiere
en el hecho de que nos da la capacidad de obedecer, o del deseo, la pasión, es decir, yo quiero caminar con Cristo. Yo deseo caminar. Y estoy hablando, aún en nuestra imperfección, o sea, cuando no le somos fieles al Señor, el Espíritu Santo siempre nos lleva nuevamente a no alejarnos de Dios, sino de volver a tener comunión con Él, acercarnos con Él, venir a reconocer, ¿no es cierto?, nuestra total dependencia de la gracia de Dios, constantemente dependiendo de Él. O sea que acá nos habla Filipenses 2:13, dice, pues Dios es quien ¿qué produce Dios? En ustedes, nosotros, los creyentes, dice tanto el querer como ¿qué? Como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Y eso qué significa? ¿No les leí eso en Ezequiel 36, en 27, que dice que y yo haré que ustedes que hagan buenas obras, o sea, de que caminen en obediencia? Ahí Filipenses confirma también lo que también el Antiguo Testamento nos hablaba de que iba a ocurrir en nuestra regeneración, en nuestro nuevo nacimiento. ¿Ok? Bueno, me he tomado mucho tiempo en ese punto, pero ya quiero estar terminando. Los 3 elementos de la fe que yo les decía, el hecho de decir que uno cree en Jesucristo como condición, ¿no es cierto?, de ser salvo. Ese creer, esa fe, cuando hablamos de fe, creer es sinónimo, pero abarca 3 elementos. El elemento intelectual, que es la comprensión de la verdad, de yo saber que Él es el Hijo de Dios, el Salvador. Pero también un elemento emocional, que es la convicción de afirmar esa verdad. Pero también está el último elemento, que estos 3 van todos juntos, que es la parte de la voluntad, que es la determinación de la voluntad de obedecer, o sea, a la verdad. Es el hecho de que si yo digo que soy un seguidor de Cristo, entonces me voy a someter, ¿no es cierto?, a Cristo, a su autoridad, a su señorío. Algunos separan el señorío con la salvación. Dice, bueno, no es necesario de aceptar a Jesucristo como el Señor de tu vida, con tan solo de haberlo aceptado como el Salvador de tu vida. Y lo separan. Yo no soy de separar eso. Yo considero que los dos tienen que ir juntos. Y nuevamente, no es con el sentido de decir, bueno, entonces ahora por tus obras, o sea, por el hecho de ser obediente, entonces eso contribuye a tu salvación. No, ya lo dije muchas veces. No sé cuántas veces lo tengo que repetir. O sea, que ya no me digan más. No lo estoy diciendo a ustedes. Que estoy tratando de ahora de traer un evangelio de obras, no, de ninguna manera. Pero no tiene sentido de decir yo quiero seguir a Cristo, pero por mi conducta y mi comportamiento no lo estoy siguiendo. Pero al mismo tiempo estoy diciendo que soy cristiano. O sea, eso no me cabe a mí en el entender de lo que significa el seguir a Cristo. Y muchos cristianos tienen un mal concepto, o creen que está bien decir, bueno, no necesito que Cristo sea el Señor de mi vida con tal de que yo lo haya recibido como Salvador. Y claro, eso abre la puerta a decir, bueno, total, no importa cómo viva mi vida, yo ya soy salvo y tengo vida eterna, ¿no? Cuidado con ese pensamiento, porque yo creo que eso trae una esperanza que es falsa. Y cuántas personas que están en iglesia bajo ese tipo de enseñanza han hecho no una verdadera profesión de fe, sino que tan solo se creen que son salvos porque quieren ser salvos de acuerdo a sus propias condiciones, no de acuerdo a lo que Cristo determina. ¿Cuántas veces ya les dije, ¿no es cierto? Quieren venir pos en mí, dice Jesucristo, ¿qué? Niéguense a sí mismos. O sea, no es de acuerdo a tu estándar o de acuerdo a tu manera de pensar de cómo tienes que ser salvo. Dice, ¿qué? Toma tu cruz y ¿qué? Cada día y sígueme. O sea, está hablando de un costo. No porque yo puedo hacer algo para agregar algo o añadir algo a mi salvación, pero hay un costo de mi vida. O sea, yo tengo que negarme a mí mismo. Y no estoy hablando de perfección, nuevamente lo repito muchas veces, eso porque es importante de hacer eso. No soy perfecto. Dios está perfeccionándome todos los días. O sea que el deseo de obedecer a Dios está siempre presente, que en los creyentes verdaderos. Romanos 7:18, ahí lo dice. Pablo en Romano dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, en mi viejo hombre, dice, nada bueno habita.
aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo, dice Pablo. O sea, vemos que aún Pablo, el gran apóstol Pablo, batallaba también, ¿no es cierto?, en su obediencia a Dios. Y bueno, pero está el deseo de obedecer, y es algo que eso viene de Dios en nuestras vidas. Muy bien. Bueno, ya con esto ya creo que ya termino. Evidentemente el concepto bíblico de la fe es inseparable de la obediencia. O sea, eso es lo que quiero dejar bien claro en esta mañana ya pasando tarde, de que la evidencia del concepto bíblico de la fe es inseparable con la obediencia, van juntos, van mano a mano. Juan 3:36 habla de creer como sinónimo de obedecer. En la Biblia de las Américas dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios permanece sobre él. Ve cómo usa Juan usa como sinónimo la palabra creer con la palabra obedecer. Las dos van mano a mano. O sea que aún en el Evangelio según Jesucristo, en Juan, nos da claramente esa enseñanza. Y ahí lo tengo en la pantalla. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece. En la Reina Valera usa la palabra creer 2 veces, pero en la Biblia de las Américas usa la palabra creer y usa la palabra que también en el griego, o sea, significa lo mismo, o sea, el de creer y el de obedecer. No sé si me explican, o sea, me explico ahí. Si tienen Reina Valera, ustedes se van a dar cuenta, Reina Valera no dice, pero el que no cree, el que no obedece, sino que dice el que no cree también, lo repite 2 veces. Pero se dan cuenta en la traducción de la Biblia de América, utiliza la otra palabra en el griego que significa también obedecer como sinónimo, y por eso enfatizo, van mano a mano. Me gusta lo que el predicador, el pastor y predicador Charles Spurgeon dice, aunque estamos seguros de que los hombres no son salvos por sus obras, también estamos seguros de que ningún hombre se salva sin ellas. Y nuevamente, enfatizando el pasaje que vimos al principio de Santiago capítulo 2, lo que Charles Spurgeon está hablando aquí, de que sin esa evidencia no podemos decir que también somos salvos. Muy bien. Y ya por último, Jesús ilustra el carácter de la fe que salva con los niños. Y acá cuando hablando a sus discípulos, él les dice, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Wow. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué Jesús usó el ejemplo de poner la fe en Jesucristo, la fe que salva, de cómo tener la fe como la fe de un niño? ¿Por qué utilizó ese ejemplo? Porque un niño es la representación perfecta de la humildad obediente, una fe humilde, sin pretensiones. El niño no tiene orgullo o ambición o soberbia. El niño completamente confía. ¿Okay? Y ese es el ejemplo que acá Jesús está trayendo, o sea, de que es el tipo de, diríamos, no de fe de un niño de ser inmaduros, okay, cuidado, o sea, tenemos que calcular ahí, está hablando del sentido de confiar, en el sentido de la humildad, okay, en ese sentido acá, que lo está trayendo. El niño es inocente, el niño lo cree, el niño está dispuesto a creerlo, ¿no es cierto?, a confiar. El ejemplo que tenemos nuestros hijos, ¿no es cierto? Nuestros hijos confían en sus padres, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando le decía a mi hija, a mis 2 hijas, en la escalera de la casa, yo le decía, saltar de la escalera, o sea, de los escalones, unos 3 o 4 escalones y para ella volar así en el aire, y yo la agarraba en medio de, o sea, y ella oía mi voz y ella saltaba y confiaba en que su papá la iba a agarrar. Y es ese tipo de fe, ¿no es cierto?, de confianza. Bueno, gracias por escucharme, gracias por estar atentos y nuevamente qué bendición es poder traer esta palabra y este mensaje, nuevamente de haber explorado y haber estudiado el significado o la naturaleza de la verdadera fe salvadora y cómo eso está entrelazado y es unido, es sinónimo de una vida de obediencia. Gracias nuevamente, Dios les bendiga y, ¿por qué no
oramos al Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo juntos que hemos podido compartir tu palabra, y ahora pedimos que tú nos ayudes a poder nosotros ponerla en práctica en nuestras vidas, de poder, Señor, comunicar también una manera correcta, Señor, la verdad del Evangelio y lo que significa realmente el vivir una vida de arrepentimiento, una vida en obediencia, porque ese es el fruto, Señor, ese es el resultado de esa verdadera fe salvadora que hemos nosotros puesto en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios les bendiga.